No dije el título. Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en la palabra del Señor. Y esperamos que este mensaje, como cada uno de los mensajes que damos, pueda ir transformando nuestra vida, nuestra mente. El propósito de la exposición de la palabra de Dios, hermanos, primordialmente es que la imagen de su Hijo Jesucristo vaya formándose en nosotros cada día más, que nos vayamos asemejando a Él hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es el propósito por el cual exponemos la palabra constantemente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, el tema es la iglesia desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver en esta tarde cómo el Señor mira a la iglesia, cuál es su concepto, cuál es la perspectiva de Dios para con su pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 16 en adelante, cuando Cristo está hablando con Pedro y con sus discípulos, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado sangre y carne, sino Dios, el mismo Espíritu. Y en ese pasaje, hermanos del Evangelio, Jesús hace una promesa y dice, en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Vamos a ver en primer lugar que la perspectiva de Dios para la iglesia, hermanos, es que en su gracia Él ha designado plantar su iglesia, su cuerpo en diferentes lugares geográficos, aun cuando esos lugares geográficos parezcan ser adversos, parezcan ser imposibles para plantar ahí una iglesia. Veremos que es por su gracia. Quien es Dios, quien va a plantar, va a sustentar a su iglesia, porque Él así lo ha prometido. Bueno, con esta introducción vamos a ver el primer punto de nuestro mensaje, hermanos, y precisamente tiene que ver con el lugar geográfico a la cual se dirige esta carta. La carta de Ahora pasado. se fue aquí el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Okay. Sí, una disculpa, se fue el internet. Estábamos diciendo, hermanos, que la ciudad de Éfeso era considerada como la suprema metrópolis de Asia. Es decir, era una ciudad de suma importancia en ese en Siria. Eran las tres ciudades más importantes de el mundo antiguo. Era un centro cultural también muy importante en su tiempo.
en Su micrófono. En Éfeso habían filósofos, poetas y artistas muy reconocidos. Pero a pesar de su importancia, hermanos, como hemos visto, cultural, comercial y geográficamente importante, también tenemos que reconocer y mencionar que en la ciudad de Éfeso habían cuestiones y prácticas que no eran muy dignas, que no eran muy correctas, moral ni espiritualmente. Había un famoso templo dedicado a la diosa Diana, y ese templo era tan majestuoso, dice, que llegó a ser considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Se dice que era 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. E investigando un poco acerca de esto, dicen los historiadores que había un dicho común en ese primer siglo que decía así, que en su ruta el sol no veía algo más hermoso como el templo de la diosa Diana. Era algo importante, pero lamentablemente en Éfeso era un centro de adoración al emperador Augusto y un lugar donde se practicaba ampliamente la magia, el espiritismo y la idolatría. Es verdad que era una ciudad con mucha cultura, pero también con mucha superstición. Esto nos muestra, hermanos, que aún cuando un hombre o una sociedad pueda tener un profundo conocimiento intelectual o científico, eso no quiere decir, hermanos, que estén en lo correcto. Muchas veces se ha demostrado que son ciegos y torpes en las cuestiones espirituales. Vamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 y leemos del versículo 10 al 20. Y precisamente esta porción de la escritura nos narra algo de lo que estamos comentando, el trasfondo geográfico, cultural de la ciudad de Éfeso. Hechos 19, del 10 al 20, dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra
del Señor. En esta parte del libro de Hechos, aunque no leímos todo este capítulo, pero se nos habla precisamente de ese tercer viaje misionero en el cual Pablo, el apóstol, llegó a Éfeso, a esta ciudad. Y como comencé diciendo en este mensaje, hermanos, de acuerdo a la promesa de Dios, Él ha prometido establecer su iglesia aún en medio de las peores circunstancias, hablando humanamente, hablando en esos lugares donde se practica la idolatría, la hechicería, el espiritismo o cualquier práctica que es aborrecible ante los ojos de Dios. En el caso de Éfeso, en esta ciudad, como hemos leído aquí, habían exorcistas ambulantes, habían hechiceros, habían quienes practicaban la magia, pero lo importante que vemos aquí y debo resaltar es que la gracia de Dios obró en medio de esa oscuridad, en medio de esa ciudad en la que se practicaba el pecado, en la que había maldad, en la que existía satanismo y muchas prácticas, hermanos. Ahí Dios, por su gracia y por el ministerio del apóstol Pablo, estableció una iglesia y muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Muchos abandonaron ese estilo de vida ajeno a Dios, fueron abiertos sus ojos y conocieron la verdad, y la verdad les hizo libres. Amados hermanos, el analizar estos aspectos de la ciudad de Éfeso debe motivarnos, debe ser para nosotros un gran estímulo para seguir haciendo la obra de evangelismo. ¿Cuántas veces en la actualidad decimos, quizá no le hablo a esa familia porque pues ve cómo viven, ve sus prácticas? O cuando pensamos en establecer alguna misión en algún pueblo, en alguna ciudad, muchas veces las circunstancias de práctica de vida en esos lugares nos desalientan, nos desaniman, porque solamente miramos desde el aspecto humano y decimos es imposible o casi imposible establecer una obra en ese lugar o en esa familia. Pero al analizar en primer lugar el aspecto geográfico y cómo vivía la gente en Éfeso, y al mirar, hermanos, cómo Dios utilizó poderosamente al apóstol Pablo para plantar una iglesia en ese lugar donde se practicaba la idolatría, la magia, la hechicería, el espiritismo, hermanos, es sorprendente mirar lo que hemos leído en este pasaje de Hechos, que al escuchar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, muchos creyeron en el evangelio. Muchos renunciaron a ese estilo de vida a la que estaban acostumbrados, a tal grado que trajeron a la plaza principal de Éfeso sus libros de magia, de hechicería, y los quemaron delante de todos los presentes. Y dice el verso 19 que hemos leído, y hallaron que era 50,000 piezas de plata, todo el valor de esos libros que se habían quemado. Y el verso 20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amados hermanos, prediquemos el evangelio. Recuerde usted que esta es una de las principales tareas que el Señor ha encomendado a su iglesia. Es la gran comisión, es el mandato supremo que Dios nos ha encargado. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo creo que tenemos que pedir perdón, hermanos, pues hemos estado durmiendo mucho tiempo
Hablo de la iglesia en general, no solo de la iglesia Puerta de Fe. Quizá en este tiempo, pues tenemos mucha comodidad, hay dinero, hay forma de vida, y muchas veces esas circunstancias, hermanos, han metido a la iglesia en sus cuatro paredes, y muchas veces no queremos salir y dejar esa zona de confort en la que nos encontramos. Predicar el evangelio, hermanos, traerá sin duda persecución, traerá sin duda rechazo de parte de aquellos a los que llevemos el evangelio. Sin embargo, no olvidemos que en medio de todos nuestros amigos, de nuestro círculo de amistad, en el trabajo, Dios tiene escogidos a su pueblo. El Señor Jesús en el Evangelio hace referencia a su rebaño, y algunos que están fuera de ese rebaño, que necesita Él irlos a buscar. Y la esperanza para nosotros como portadores del Evangelio es que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y cuando esas ovejas escuchan la voz de su pastor, responden y siguen el llamado del gran pastor. Así que, hermanos, en primer término, como primera enseñanza, no nos desalentemos al mirar los aspectos negativos en nuestra sociedad, en nuestros amigos, en los incrédulos que nos rodean. Precisamente, hermanos, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si la luz se enciende y se pone debajo de un almud, dice el Señor, entonces de nada sirve. Si la sal pierde sus propiedades, de nada sirve entonces más que para ser tirada y ser hollada por todos. Así es la iglesia, así somos usted y yo, amados hermanos, y no debemos echarnos para atrás cuando veamos alguna familia en la cual está en el alcoholismo, en la drogadicción, en alguna práctica inmoral. Al contrario, no alejarnos, sino acercarnos y llevarles el evangelio. Tenemos que confiar, como lo hizo el apóstol Pablo, al ir no solamente a Éfeso, sino en todas las iglesias del Asia Menor, que en ese tiempo era el área en la cual el evangelio empezó a desarrollarse, y tener la convicción que el apóstol Pablo tuvo al llevar el evangelio. Romanos 1:16 nos dice la postura de Pablo respecto al evangelio. En Romanos 1:16 el apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa era la convicción que Pablo tenía respecto del evangelio. No se avergonzaba de ser un predicador del evangelio, porque él sabía que el evangelio era poder de Dios. En la palabra griega es dunamis, era dinamita pura. El evangelio, es decir, puede transformar, puede romper, puede destruir todo aquello que se oponga al mismo evangelio. Aún el corazón más duro, el corazón más obstinado, puede ser transformado por el poder del evangelio. Y quien escribió este versículo de Romanos 1:16 no era un teórico. El mismo apóstol Pablo, en su vida antigua como Saulo, había experimentado el poder del evangelio. Ese hombre soberbio, ese hombre altivo que odiaba a los cristianos, y como parte del Sanedrín tenía toda la autorización y respaldo para perseguirlos, encarcelarlos y matarlos, como fue en el caso de Esteban,
que a los pies de Saulo fue martirizado, fue apedreado, y dice el pasaje en el libro de Hechos que Pablo respiraba y crujía sus dientes contra los cristianos. Pero, hermanos, el mismo apóstol Pablo narra después su conversión cuando él tuvo ese encuentro con Cristo personalmente, y cómo en ese encuentro rumbo a Damasco él fue transformado. Ese hombre soberbio, ese hombre que respiraba crueldad y odio hacia los cristianos, fue convertido en el más grande predicador y plantador de iglesias que ha existido en la historia del cristianismo. Por eso, años después, Pablo escribe en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, amados hermanos, el analizar este trasfondo cultural de la iglesia de Éfeso, y que al mirar que aun cuando era un centro de idolatría, de magia, de espiritismo, de satanismo, ahí Dios, por su gracia y usando la vida del apóstol Pablo, plantó una iglesia que fue de mucha bendición para todas las demás iglesias, porque a partir de ahí el evangelio fue difundiéndose cada vez más y más. En segundo lugar, amados hermanos, Pablo define a la iglesia plantada en Éfeso como los santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y quiero explicar un poco estos dos términos que son de suma importancia, hermanos, para entender cómo Dios nos ve. ¿Cuál es la perspectiva de Dios respecto a su iglesia? Pablo nos muestra cómo Dios nos ve. En primer lugar, en primer término, somos llamados santos. No quiere decir que hemos sido beatificados, de acuerdo a la costumbre católico-romana. Somos llamados santos, hermanos, porque en la Biblia se usa la palabra santo para referirse a todo aquello que ha sido apartado para la adoración y el servicio a Dios. Repito, la palabra santo en la Biblia significa o es usada para referirse a todo aquello que ha sido apartado para la adoración y el servicio a Dios. Para que podamos entender esto un poco más claramente, si nosotros leemos el libro de Éxodo, hermanos, cuando Dios ordena a Moisés la construcción del tabernáculo, encontramos que Dios en ese proyecto que le entrega a Moisés, habla ahí de telas, de madera, de utensilios, de vestimentas que debía Moisés con Aarón preparar todo ese mobiliario del tabernáculo, y en su momento ya listo iba a ser santificado, iba a ser consagrado para uso exclusivo de Dios, para el servicio de Dios. Así que, hermanos, esa figura, mirar cómo Dios ordena cada uno de los utensilios y las partes del tabernáculo, y después de acabado ordena consagrarlos a Él, santificarlos a Él. En otras palabras, está diciendo que debía apartarse todo eso para la adoración exclusiva y el servicio de Dios. Todo lo que era consagrado no podía ser usado para otro propósito. En el libro de Daniel se nos narra la historia
de un rey que tomó precisamente de las copas y de los platos sagrados, lo que estamos hablando, aquello que habían tomado como botín del pueblo de Israel, y empezaron a tomar y a emborracharse en esos utensilios consagrados a Dios. Y en ese preciso momento el rey dio una mano escribiendo sobre la pared y diciendo: hasta aquí ha llegado tu reino. ¿Por qué? Porque este rey pagano tomó las cosas de Dios, aquellas cosas que se habían consagrado para la adoración y el servicio a Dios, para darle un uso incorrecto, algo para lo cual no había sido destinado. Así que creo que esto puede traer un poco más de luz cuando Pablo llama a la iglesia, a los creyentes de Éfeso, santos. Quiere decir, hermanos, se está refiriendo a aquellas personas, aquellos creyentes elegidos desde la eternidad para venir a formar parte del pueblo de Dios. Hemos sido separados, hermanos, para el servicio y la adoración a Dios. Esta idea de santidad, de ser apartado para Dios, hermanos, se usa en todo el Antiguo Testamento para referirse a la nación israelita. Israel era una nación santa, es decir, una nación separada de entre todas las naciones de la tierra para Dios, y lo mismo también se dice de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hermanos, todos nosotros como creyentes hemos sido separados para Dios. Cuando no entendemos esto a profundidad, hermanos, cuando para nosotros el ser cristiano es cualquier cosa, hermanos, tendremos problemas, no solamente en la iglesia, sino el testimonio que daremos delante de la sociedad y del mundo al no tener el concepto correcto, al no vivir de acuerdo a nuestro llamamiento. Creo que uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia hoy en día es precisamente ese testimonio tan débil que tiene la iglesia ante el mundo. El cristiano casi vive igual que el incrédulo, que el pagano. Muchas veces pensamos, hablamos y actuamos casi idénticamente a como el mundo lo hace. No hay una diferencia marcada entre lo que es un cristiano y quien no lo es. En la escuela muchas veces nuestros hijos, bueno, hasta se confunden, no se sabe quién es creyente y quién no lo es. Lo mismo ocurre en el trabajo, no hay un testimonio fuerte delante del mundo de que hemos sido apartados, hemos sido separados para vivir en exclusividad para Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y leemos del versículo 1 al 4 y de ahí saltamos al 11 y terminamos en el 14. Romanos 6 del 1 al 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo nos muestra y nos recuerda que hemos sido llamados a una nueva vida, que hemos muerto a ese estilo de vida lejos de Dios. Todo cristiano, hermano, ha sido separado para Dios y debemos recordar esto en todo momento, que hemos muerto en Cristo y nacidos o renacidos a una nueva vida, por lo cual, hermanos, no podemos seguir viviendo ya más bajo las mismas normas o estilos de vida del mundo. Este concepto, hermanos, debe estar muy presente en nuestras mentes. Hemos sido llamados, hemos sido separados, apartados para la adoración y el servicio a Dios. Así se refiere Pablo en primer término a la iglesia, a los creyentes en Éfeso. El otro adjetivo que usa Pablo para hacer referencia a la iglesia en Éfeso es a los fieles en Cristo Jesús. La palabra fieles puede traducirse también como creyentes, a los creyentes en Cristo Jesús, a los fieles en Cristo Jesús. Debemos ver con detalle y detenernos un momento, hermanos, para ver con lupa, para ver en detalle la expresión fieles en Cristo Jesús. Esta expresión quiere decir y nos recuerda que el creyente está unido a Cristo Jesús. Y esa es la base, hermanos, o en base a esta unión es que tenemos en Cristo todos los derechos, privilegios y bendiciones de este nuevo pacto que fue hecho en su sangre. Así que esos fieles que están en Cristo, esos creyentes que están en Cristo Jesús, que tienen ese acceso a los privilegios, a las bendiciones que como hijos, al ser adoptados por Dios, ahora tenemos pues entrada a todo esto. Si regresamos a Efesios capítulo 1 que estamos analizando, a partir del verso 3 al verso 14, se nos habla precisamente de esas bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Y no lo vamos a leer todo, pero el versículo 3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta expresión, como dije hace un momento, es de suma importancia, pues entendemos que fuera de Cristo, hermanos, no somos nada ni tenemos absolutamente nada. Por eso, hermanos, le debemos a Dios toda nuestra fidelidad. Por eso se refiere Pablo a los fieles en Cristo Jesús, porque hemos entendido que hemos sido injertados en ese olivo verdadero, en ese olivo original, y como una planta ahora recibimos de la savia de ese tronco, y hermanos, separados de esa vid verdadera, separados como una rama del árbol, nada podremos hacer.
Por eso, al entender esta frase, a los fieles en Cristo Jesús, debe producir en nosotros, hermanos, una fidelidad total a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y solamente a Él. Se requiere y se demanda de nosotros como creyentes que permanezcamos fieles a Dios, fieles a su palabra. Hermanos, estamos mirando y no es algo nuevo. En cada generación es lo mismo que ocurre. Los tiempos cambian, las modas pasan, las leyes están cambiando en nuestra actualidad. Todo está cambiando, muchas cosas están cambiando, pero nuestra fidelidad a Dios, hermanos, no debe cambiar por nada del mundo ni en ningún momento. Al entender, hermanos, todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, puesto que hemos sido santificados en Él, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y hemos recibido una herencia inmaculada, como dice el apóstol Pedro en su carta, reservada en los cielos. Sabiendo esto, amados hermanos, debemos ser movidos a guardar esa fidelidad a Dios en todo momento de nuestra vida. Los tiempos en los que vivimos son difíciles, hermanos, y la iglesia no está exenta de esas corrientes filosóficas que el mundo sopla sobre la iglesia. Debemos estar alertas a nuestro modo, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de ver la vida, el mundo, cómo lo estamos interpretando. Si es desde la perspectiva bíblica o estamos interpretando la vida y el todo que hacer humano desde una perspectiva humanista, cómo estamos viendo la vida. Y hermanos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo precisamente ruega a la iglesia, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nuestra fidelidad a Dios, hermanos, debe ser probada constantemente. Corremos el peligro de amoldarnos, de sujetarnos, de empezar a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo sin darnos cuenta. El pecado, hermanos, es muy sutil, es muy astuto y sin darnos cuenta nos va enredando día tras día, momento tras momento. Y si nosotros no tenemos esa costumbre, como dice, como hemos leído aquí en Romanos 12, 2, no se conformen, no se amolden a este mundo, sino transfórmense, renuévense constantemente a través del uso de su razón, de acuerdo a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, y comprobemos en todo momento si nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir está siendo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las demandas de Dios, o simplemente, hermanos, hemos dejado de ser fieles al Señor. Debemos de guardar fidelidad a Dios y a su palabra, amados hermanos. En conclusión, demos gracias a Dios y vivamos en gratitud a Él, porque aún sin merecerlo y solamente por gracia, el Señor nos ha apartado para Él, para su servicio, para su adoración.
Y también el Señor ha prometido preservarnos firmes hasta el día en que Cristo venga por su iglesia o hasta el día en que nuestra vida termine en esta tierra. En el libro del profeta Isaías leemos que la salvación es de Jehová. La salvación del hombre de principio a fin es del Señor. Y entendiendo esta perspectiva de la iglesia a través de los ojos de Dios, como hemos visto en esta tarde, no importa el lugar geográfico, no importa qué prácticas inmorales de satanismo, el trasfondo no importa, hermanos. Si Dios en su voluntad tiene establecer su iglesia en ese lugar, Él lo hará con todo poder y autoridad. No dejemos de mirar, hermanos, no olvidemos que cada creyente, usted y yo, quienes hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, delante de Dios, somos santos y somos fieles en Cristo Jesús. Hermanos, sigamos adelante, sigamos llevando el evangelio a toda criatura, pensando, como ya hemos visto en el primer punto, que a pesar del panorama más adverso, el evangelio tiene poder para transformar vidas, tiene poder para romper el corazón más duro que pueda haber. Y sabiendo que el evangelio es poder de Dios para salvación, salgamos con toda confianza a llevar el evangelio a toda criatura. Hermanos, oremos a Dios como hizo la iglesia primitiva. Danos valor, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Que la iglesia Puerta de Fe, hermanos, cada creyente pueda ser verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, entendiendo que somos santos, hemos sido apartados para la adoración y el servicio a Dios. Ya no vivamos más de acuerdo a este mundo. Rompamos con el pecado y vivamos en santidad a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.